Hola, ¿cómo están? Miren, acá estamos desde nuestro taller Hablemos de Magia. Mi nombre es Sandra y hoy quiero compartir estas alfombritas divinas, pero antes quiero agradecer a todos los nuevitos que se van sumando y se van enganchando para que es, diríamos en la Argentina, es un club. Ya esto es un club, nos vamos como amigos, vamos compartiendo este tejido divino que amamos tanto el crochet y que nos vamos sumando día a día, siempre un amigo nuevo y a compartir estas bellezas, que aquí tejemos de todo, no nos dedicamos solo a un tema, sino que con la agujita ahí metemos velocidad y empezamos a tejer maravillas como por ejemplo esta alfombrita. Miren qué belleza. Esta está hecha con hilo de algodón y yute. Miren qué belleza y qué rápido. Elegí un modelo muy simple para que todos lo puedan hacer, que todos lo puedan lograr, sobre todo mis mimados principiantes, porque es un modelo precioso. Reciclamos, que es fundamental reciclar todo lo que podamos. Miren qué belleza. Este es un súper reciclado, porque este lo hicimos con los ovillitos que tenemos en casa. Les enseño a hacer el ovillo multicolor, que ya lo tenemos en el canal. Pueden entrar, buscarlo, que es una maravilla. Y miren qué belleza. Una alfombrita divina, súper práctica, fácil y que podemos tener para trabajar también, porque estas alfombras vienen bien siempre en todas las casas y como un regalo fantástico. Pero si podemos trabajar con nuestro tejido, mucho mejor. Hacemos algo muy bonito y original porque lo estamos creando, estamos tejiéndolo, lo estamos haciendo nosotros con nuestro propio gusto y el material elegido. ¿Qué les parece si nos ponemos a tejer estas dos bellezas que son un amor? Bueno, acá tenemos a esta belleza divina. Me encanta el resultado, me recontra encanta, y lo que más me gusta es el juego que podemos usar. El juego se trataba de ¿qué tenés en casa? ¿Qué puchos tenés? ¿Querés lanas? ¿Querés hilos? Esta está hecha con yute y con hilos de algodón. Tiene el tono celeste, el tono natural y el yute. Así que miren, mezclé todo, porque saben que siempre me gusta eso y es súper divertido, se me enganchó. Este cono, bueno, saqué hebra doble, este cono que lo amo y sigo haciendo cosas, tengo varios. Ya les conté alguna vez que lo compré en una oferta que había porque cambiaban el negocio. Dejaban los hilos y se dedicaban a prendas de bebé, así que pusieron en oferta los conos, imaginan, estaba como loca, chiche nuevo para mí. Bueno, aproveché y compré ese hilo de algodón tan finito, lo hice ovillitos y lo utilicé doble. Utilicé este hilo de algodón doble también. Bueno, mezclé un poco y le agregué el yute. ¿Ven? Este yute que es finito, que es más maleable. Hay otros que son más gruesos, pero este vendría a ser el ideal para tejer porque el otro es muy grueso y es muy rebelde. El yute es muy rebelde, es muy lindo. Pero te digo que te altera un poco porque empieza a enroscarse, bueno, pero la verdad que vale la pena, quedan hermosos y bueno, para un felpudito, para una alfombra de entrada queda divino, me encantó. En esta ocasión vamos a usar, miren lo que es esto. Estos dos ovillos que los amo, son un tesoro, son todos ovillitos de hilo de algodón de un grosor medio. En algunos puse un poquito de estas dobles, los más finitos. Entonces me hice el super ovillo como ya lo hicimos en lana. Lo hicimos con lana este trabajo. Los espero en técnicas, que ahí está explicado cómo hicimos los ovillos multicolor, que son fantásticos para hacer un montón de trabajo, que de hecho hicimos varios aquí en el canal con los ovillitos de lana. Entonces, todos estos colores que están incorporados, miren qué belleza, mucho color como me gusta a mí, que tenga mucha alegría también, los vamos a hacer con la nueva alfombrita. Así que enamorada de mi material voy a aprovechar y lo voy a usar, que es un montón. Acá hay fácil, cerca de 350, 400 gramos seguro. 300 gramos seguro, eso seguro. Así que a reciclar
todos los ovillitos, hagan un ovillo bien grande y luego lo utilizan en el trabajo que ustedes quieran. En esta ocasión no voy a usar yute, usé aquí y me encantó, divino. Así que miren, muy simple, pero con este toque de flores y estos circulitos queda hermosa. La verdad que estoy enamorada del resultado final. Estas alfombritas vienen bárbaro para la cocina, para la entrada del hogar, para la casa, para el costadito de la cama, donde ustedes quieran ubicar una de estas alfombritas, para la mascotita, que siempre están con nosotros también. Así que son un semicírculo, son divinas, me encantan. De hecho, si quieren hacer un círculo entero para hacer una alfombrita más grande, también lo pueden hacer. Busqué un modelo de lo más sencillo. ¿Por qué? Porque al utilizar tanta cantidad de mezcla, no quería hacer muchos puntos, simplemente quería hacer un trabajo fácil, rápido y con el material que tenemos en casa. Lo querés hacer con lana, lo haces con lana. Usas el material que tengas, mezclas y salen estas maravillas. Así que, ¿qué les parece si arrancamos? Miren, divina, enamorada de mi alfombrita, mi felpudito. Entonces, ya les mostré el material, les mostré el resultado que quedó divino y voy a buscar las agujas que necesito. Necesito dos, bueno, la tijerita. Yo tejí con esta que es de aluminio número 7, ¿ven? Bien gordita. Pero pueden ser más gruesas, porque va a depender el grosor que ustedes tengan en el material que van a dedicar a la alfombrita. Y una un poquito más finita, esta es una 4,5, para hacer las flores, ¿sí? Pero también obviamente va a depender el material que ustedes tengan. Las flores, obviamente no usé el yute solamente hice estos circulitos que me parecieron adorables, ahí como salpicaditos. Este está en color natural, por ahí se ve un poquito menos, pero queda divino. Y el algodón lo utilicé para hacer las florcitas estas planas, que quedan fantásticas para bordar en cualquier superficie. Puede ser para mantas, chales, sacos. Estas flores así bordaditas quedan siempre fantásticas. Bueno, pero si ustedes necesitan, voy a ir a buscar mis otras agujas que las dejé más lejos. Acá volví. Si ustedes necesitan agujas un poquito más gruesas, obviamente estas son 8, esta es 10. Ahí está, esta a ver qué número es. Esta es 8, pero como son de distintas marcas, que me vuelvo loca con eso porque cambia un poquito, siempre varían las medidas. Todo va a depender el material. ¿Quieren usar totora? También pueden usar. Lo que ustedes tengan, busquen, combinen, jueguense, mezclen colores, diviértanse, como digo siempre, porque los trabajos quedan fantásticos. Así que estas alfombritas para hacer 1000 y empezar a vender son muy, muy lindas. Arrancamos. Bueno, acá, número 7, puede ser un 8, puede ser 7,5. ¿Qué les quiero contar? Estos ovillos los hice ayer y anudé rápidamente, hice nuditos rápido, no me detuve a hacerle el nudo que corresponde, no me hago problema porque lo puedo ir incorporando en el mismo tejido o lo voy arreglando a medida que voy tejiendo. No, yo no me detengo mucho en ese detalle. Eso por un lado. Por eso ven acá muchas colitas, todo eso, porque hacía los nudos y hacía el ovillo. Todo rápido. ¿Qué voy a utilizar de acá? Probé con hacer para tejer con 4 hebras. O sea que de cada ovillo yo siempre saco una del centro y una de afuera. Queda demasiado grueso para mi gusto y para este trabajo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una voy a agarrar de este ovillo. Y de este otro saqué el del centro y el que está en el exterior. O sea que voy a tejer con 3 hebras. Si ustedes tienen el material que cumple con este grosor, que serán unos 3 milímetros, 3 milímetros y medio quizás, es bastante gruesito. Va fantástico si quieren hacerla con un solo color. Yo porque quería primero mostrarles que podemos hacer trabajos divinos mezclando todos esos ovillitos que tenemos en casa. En esta ocasión es todo hilo de algodón, alguno que otro ahí está mezcladito, pero son todos restitos que me encanta utilizar para este tipo de trabajos. Entonces, como les comentaba, son 3 hebras.
Súper, súper fácil. La medida la van a elegir ustedes, obviamente. Por lo general tenemos el ancho de una puerta. Si lo van a dedicar para el borde de la puerta, lo pueden hacer más ancho. Si quieren utilizar más ancho que la puerta, lo hacen según las hileras que hagan, va a ser el ancho que ustedes les vayan a dar. Bueno, empezamos. Les dije que esto es súper, súper fácil. Vamos a hacer una cadenita. Y la primera cadena tiene que ser floja. Yo acá no estoy haciendo nudo mágico. Vamos a tejer todos los puntos, los primeros puntos en una cadena. Entonces la cadena tiene que ser bien flojita porque aquí adentro van a entrar 8 puntos. Pueden ser 7 o pueden ser 9. Ustedes van a elegir según el tamaño de aguja y el grosor del material que estén tejiendo. Entonces, esta primera es la base para todas. Entonces, como voy a tejer con varetas, voy a tejer 3 cadenitas más. Ahí. Ven que se hace bastante gruesito. Y ahora, dentro de la primer cadena, vamos a tejer 7 varetas más, porque ya tengo la primera que es de cadenas. Al menos así yo hago mi primer vareta. Simplemente es cargar varetas en la primer cadena. Como les decía, pueden ser 8, pueden ser 9. ¿Qué tenemos que lograr? Que se forme el semicírculo. Acá, ven, empiezan a aparecer estos nuditos, pero no me hago problema, yo los voy a dejar. Sí me voy a fijar que estén bien ajustados, porque al hacer el ovillo los hice rapiditos y no los corté, no los emprolijé, los dejé. Que ya en otra oportunidad se los había explicado también, que a veces les dejo, lo voy a hacer de nuevo, hay veces les dejo las colitas largas para ir enredándolo en el tejido, otras veces me preocupo más y hago un nudo más prolijo, depende para qué voy a utilizar el tejido. Bueno, acá tengo 4, así hasta completar 8. Acá tengo mis 8 puntitos. Me gusta cómo marca. ¿Qué me voy a preocupar siempre? De que esta línea del primero y el último punto quede bien recta, bien en horizontal. No que me quede como levantadito ni que se pase hacia abajo. Siempre lo vamos a estar vigilando que esto nos quede bien recto, ¿sí? Bueno, miren qué bonito cómo se van combinando estos colores locos. Esta es la hebra que la voy a esconder cuando termine mi trabajo, me despreocupo. Y cada tanto, como yo les decía, mis nuditos quedan ahí dando vuelta, yo los voy a dejar en el último momento, me voy a dedicar a esconderlos si hace falta o a recortar si hace falta, ¿sí? Bueno, ahora como sigue, vamos a hacer una cadenita y giramos. Completo con 2 cadenitas más para mi primer vareta. En esta hilera es todo aumento, o sea, en cada punto voy a tejer 2 varetas. Acá tengo una y aquí viene la segunda. Vieron que les dije, es muy fácil este trabajo. Acá tengo otro nudito, pero la verdad no me preocupo. Los voy a ir llevando dentro del tejido. Y bueno, en este que es con tanto color, la verdad que se pierden mucho más. Pero miren qué fácil. Estoy tejiendo 2 varetas por cada vareta de base que me encuentro. Así toda la hilera me quedo tejiendo. Miren qué bonito que queda. Ven que vamos manteniendo bien recto. Entonces, ahora, muy simple esto, miren. Una cadenita, giro nuevamente, completo mi vareta de orillo. Ahora en esta vuelta vamos a hacer como cualquier círculo que si ustedes quieren también entren en técnicas que tenemos cómo hacer los círculos, cómo van los aumentos. Esto es igual que un círculo. En esta hilera vamos a hacer, aquí en el primero voy a hacer un aumento, ahí. En el próximo punto no hago aumento, simplemente tejo una vareta. En el que viene
vuelvo a hacer un aumento. O sea que voy a tejer un aumento, en el otro no, en el próximo un aumento, en el que sigue no, uno y uno. Así hasta llegar al final. Esta sería la tercera hilera. ¿Vieron? Súper, súper fácil. ¿Qué les voy a comentar acá? Otro detalle más. Yo voy a respetar esta serie de aumentos, pero como estoy tejiendo un material bastante grueso, quizás si es demasiado aumento, bueno, ustedes al final, para evitar que se venga hacia abajo, si no es necesario, podemos evitar el último aumento si les toca en alguna de las vueltas, ¿sí? Así que ustedes lo que tienen que tratar de mantener siempre que esta línea quede recta. Eso es lo que hay que respetar. Si tenemos que sacar algún aumento, lo sacamos, no hay ningún problema. Y por lo contrario, si se nos va achicando y hay que agregar alguno más, agréguenlo. No se hagan drama porque esto es un trabajo muy simple y como digo siempre, al crochet hay que disfrutarlo, no hay que sufrirlo. Entonces, no podemos dejar de tejer porque, no sé, no queda justo como me iría, por ejemplo, a mí. No, 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 no. Ustedes prueben, jueguen, hagan puntos. Si tienen que sacar, sacan. Si tienen que agregar, agreguen. El resultado final es lo que nos interesa, que quede bien. Obviamente siempre que quede prolijo, pero es guiarnos con lo que estamos buscando. Así que bueno, miren qué fácil. Así me quedo tejiendo. 2, 1, 2, 1, así hasta el final. Miren qué bonito cómo va quedando. Por ejemplo, acá yo me tocó un aumento también. Entonces, ¿qué es lo que les explicaba yo? Si por ahí, acá, haciéndole un aumento, se me va muy para abajo, directamente no lo hacen. Si hicieron una vareta, por ejemplo, una acá, pueden hacer una sola aquí en este borde. Y nada más. Y después arrancan, sí, con el aumento que corresponde para cada una de las hileras que ahora se los voy a explicar. Entonces, como les comentaba, muchos saben tejer un círculo, pero obviamente los principiantes no y les cuesta. Por eso les digo, pasen, entren al canal y busquen en técnicas que si quieren hacer un repasito, cómo hacer un círculo y se pueden guiar también. Si ustedes quieren hacer algún otro punto, algún calado entre medio, lo pueden hacer, jueguen, quieren cambiar los puntos también. La idea es hacer una alfombrita, utilizar lo que tenemos en casa, cualquier material que tengamos en casa, que todo viene bien. Y estos son simples pasos, por eso elegí este semicírculo que no tiene nada. Se lo damos con el color de los hilos y con las flores al final, ese toquecito. Pero bueno, esto es muy simple. Si ustedes recuerdan, en la primera hilera 8 puntos, en la segunda todo aumento, en la tercera hicimos 2 puntos juntos, una sola vareta, 2 puntos juntos, o sea, un aumento, una vareta. En la cuarta vendría a ser, empezamos siempre con un aumento. Si quieren llevar una orden, ustedes empiezan con el aumento y bueno, que termine como termina. Porque si lo creen necesario lo hacen y si no, no. En esta vuelta, si en esta hicimos una sola vareta, en la que viene vamos a hacer 2. En la próxima hilera vamos a hacer 3. O sea, cada tantos aumentos hacemos 3 interiores. Entonces acá en esta me tocarían 2. Es muy, muy simple. Cuando digo 2 me refiero a las 2 varetas solitas. Ahí. Y luego viene el aumento. El aumento lo vamos a hacer hasta el final, hasta el tamaño que ustedes estén buscando. Lo que va a variar son las varetas que van a ir entre aumento y aumento. En esta ocasión, esta hilera llevaría 2 varetas. Para la hilera que viene va a llevar 3 varetas entre aumento y aumento. ¿Ven? 3. Para la que sigue va a llevar 4 y así sucesivamente. Mientras que nosotros buscamos el tamaño, esto va a ir aumentando simplemente las varetas que van entre medio de los 2 aumentos. En esta van 2, luego 3, luego 4, 5, 6, hasta llegar al tamaño definitivo, al tamaño que ustedes están buscando. Esta mide 80 por 36 centímetros de alto y acá llegué hasta hacer
por ejemplo, el aumento y 9 varetas interiores y luego venía otra vez el aumento. La última hilera es todo en vareta, pero eso es para la última hilera. En la última hilera no se hace aumento. Y luego vendrían los abanicos, pero yo me voy a quedar tejiendo esta alfombrita hasta lograr el tamaño que hice esta, que son 80 centímetros de largo. En realidad es un poquito menos porque estamos acá sumando estas dos hileras que también se las voy a mostrar, pero ya se los adelanté. Es súper fácil. Así que me quedo con mis aumentitos aquí a jugar un rato, a tejer, que es muy simple. Y luego les muestro cómo vamos terminando con la última hilera y los abanicos. Y obviamente las flores. Amigos, hasta acá llegué con la medida que estoy buscando. Me faltaría la última hilera, que es todo en varetas, no lleva aumento. Y les voy a decir la medida que tengo hasta aquí. De largo tengo 72 centímetros. Y de ancho o de alto tengo 30-31 centímetros aproximadamente. Ahí más o menos llegaría. Entonces, ¿qué nos faltaría ahora? Toda una hilera de varetas. Me quedo tejiendo esa hilera de varetas y hacemos los abanicos. Si ustedes lo quieren hacer más grande, ya saben, le van repartiendo más aumentos y van sumando hileras. La última hilera, la última de todas, que ustedes cuando deciden la medida, hacen toda una hilerita de varetas, como para ir emprolijando mucho mejor los aumentos. Así que bueno, me quedo tejiendo la última hilerita de varetas. Di toda la vuelta en punto vareta aquí en la orilla sin aumentos. Y ahora, en esta parte de atrás, en el canto de la alfombra, toda una hilera en punto bajo. Puede ser punto bajo, puede ser media vareta. Yo lo tejí todo con punto bajo como para emprolijar también y alinear todas estas hileras. Así que es muy simple. Ahí lo tenemos. Voy a hacer una cadenita y comienzo a tejer. Pueden pasar por debajo de la vareta o pueden cruzarla aquí en el medio. Atraviesan la vareta, que es bien gordita, y tejen puntos bajos. No les voy a decir la cantidad porque ustedes ya saben que todo va a variar, depende del grosor. Pero ahí vamos cubriendo y siempre fijándonos que no le demos mucho aumento ni tampoco que nos falte. Como decían las abuelas, ni que sosó ni que fafá, ni que sobre ni que falte. Ahí, ¿ven? Ahí le vamos a ir dando este bordecito tan bonito hasta llegar al otro extremo y después sí hacemos los abanicos que quedan tan bonitos. Bueno, acá terminé con la hilerita de punto bajo, muy monono, quedó precioso. Ahora vamos a hacer abanicos. Mi elección fue abanicos, me gusta la terminación. Ustedes lo pueden terminar, ya saben, con el punto que quieran, o simplemente con punto bajo, o no sé, algún otro punto que les guste, punto cangrejo. Acá en este caso vamos a hacer abanicos. Entonces, terminé el último puntito, voy a hacer una cadenita, salto 2 varetas de base y los abanicos pueden ir en aquel, hice 5 varetas. Acá vamos a ver cómo quedan 5. Si es necesario y tengo que agregar alguna más, agrego alguna más. No lo vamos a hacer más pequeño, porque la idea es que se vea, que se note y que quede así de bonito. Tengo 2, 3, voy por el cuarto y me voy a fijar con este quinto cómo queda. Ven que ahí se me había salido una hebrita por tejer tantas hebras juntas, que me encanta, me parece súper divertido, pero algunas hay veces se pientan. Ahí tengo 5, no me gusta porque es como que va a ser mucha fuerza para bajar, así que le voy a agregar una más. Ahí lo vamos a acomodar. ¿Ven por qué les digo? Ustedes se fijan porque todo va a depender del material que tienen. En aquel con 5 fue suficiente, acá agregué 6 varetas. Vuelvo a saltar 2 puntos de base y en el tercero hago un puntito bajo.
y reinicio con el abanico. Ahí, salto 2, en el tercero comienza el abanico. Así me voy a quedar tejiendo estas bellezas hasta llegar al otro extremo y ya luego corto la hebra porque hasta ahí es nada más, solo en la parte curva llevaría los abanicos. Vieron que les dije que es súper fácil y muy rápido. Para colmo, con este grosor de material se hace rapidísimo. Ahí está. Ahora sí, tengo los 6. Me gusta cómo queda con 6. Entonces mis abanicos van a ser de este tamaño. Así de bonito, miren. Así hasta el otro extremo me quedo terminando y ya les muestro cómo hacer esa flor tan simple. Acá sé que adelanté un montón. Pero bueno, yo quería mostrarles, ahí me quedó un rulito para esconder todavía. Así quedan los abanicos, miren qué divinos. Yo avancé un montón, ya puse las flores. Bueno, este trabajo precioso que le da una muy bella terminación. Y apliqué las flores, que ahora les voy a mostrar cómo hacer esta florcita plana, que es una papa, dirían los chicos, una pavada, hacerla rapidísimo y la podemos aplicar en muchísimos trabajos. Estos son circulitos de 10 o 12 varetas que los cerramos en un anillo mágico. En este caso le di una vueltita de cangrejo, ¿ven? Ahí. Pero le pueden dar, por ejemplo, este no tiene nada, este solo tiene las varetas y miren qué bonitos que quedan. Se cosen. Aplicamos, utilizamos los colores mismos que hemos empleado para la alfombrita, o el felpudo, o también lo llaman tapete, así que bueno, cada país tiene su nombrecito. Y miren qué divino, y cómo podemos aprovechar nuestros ovillos que los hacemos en casa de multicolor, porque aprovechamos todos esos pequeños ovillitos que quedan dando vuelta, hacemos un trabajo maravilloso. Bueno. Les muestro cómo hacer las florcitas que son muy simples. Yo ya sé que hay muchos que saben hacer. Y yo traje esta idea, ¿no? Para coserle una flor y que quede plano. Ustedes le pueden cualquier otro aplique, el que se les ocurra. A mí me gustaron estas florcitas, quedaron muy bonitas. Y voy a emplear estos dos colores que usé también en la alfombrita. Así que combinamos. Súper fácil, obviamente, como digo, para principiantes, porque estas flores seguro que muchos las saben hacer. Anillito mágico, y dentro del anillo vamos a tejer estas florcitas de 5 pétalos. En esta ocasión, quieren hacer de más, hacen de más. Quieren hacer de 3, hacen de 3. Quieren hacer de 4. Ya saben que tienen que jugar. Punto bajo. Cada pétalo, estamos haciendo el primer pétalo. Una vareta, 2 y 3 varetitas. Otra vez punto bajo. De esto se trata la primer parte de la flor. Punto bajo, 3 varetas. Así lo voy a ir repitiendo. En mi caso, 5 pétalos. Ustedes quieren hacer más o menos, pues no lo van a elegir. Ahí, a ver cuántas hice. No me quiero equivocar. 3 varetitas. Vuelvo a hacer punto bajo. Así hasta tener 5. Me quedo tejiendo. Bueno, acá tengo los 5 pétalos. Este último todavía no lo cerré. No hice el punto bajo. Porque voy a ir al primer punto bajo que hicimos. Entonces aquí sí voy a pasar la aguja y cierro con un puntito deslizado. No corto la hebra. Ajusto el nudo, este nudito que hicimos central, y nos queda esta florcita, que así solita también pueden aplicar y coser si ustedes lo desean, y le van agregando la cantidad que ustedes quieran de florcitas, circulitos. Ven, acá tiene círculos y flores. Entonces, después de esto, esperen que voy a correr un poquito ahí, un poquito más. Vamos a hacer arquitos de cadena para la segunda hilera de pétalos. Entonces, con este mismo color, si ustedes quieren, las hacen así y luego hacen la que viene, que es con 2 hileras de pétalos. Aquí mismo hacemos un punto bajo o una cadena extra y 5 cadenas que van a ser para el arco. 3, 4, 5.
Voy al punto bajo, donde se cerró cada uno de estos pétalos, y tejo un puntito bajo por encima, ahí. Así voy a ir rodeando cada uno de los pétalos con arquitos de 5 cadenas. Cuando doy toda la vuelta, recién ahí corto la hebra si es que quiero cambiar el color. Ahora, si quiero continuar con una flor de un solo color, con este mismo verde, por ejemplo, entonces comienzo la hilera próxima, que ahora se las voy a mostrar, con este mismo color. En mi caso yo voy a cambiar para ir combinando y agregando más color aún a esta alfombrita que está hermosa. Bueno, me quedo tejiendo 3, 4, 5. Acá, ya llegué, está rapidísimo. Entonces, hago un puntito deslizado, ahora sí, un nudito y corto esta hebra, porque como les decía, voy a cambiar la hebra, voy a cambiar el color. Si quieren coserla así como está, con estos arquitos, también lo pueden aplicar a la alfombra. Ustedes saben que todos estos pequeños detalles enriquecen muchísimo un trabajo y queda mucho más bonito cuando ponemos detalles, pequeños detalles. Ahora sí vamos a completar esta hilera, segunda hilera de pétalos. Súper fácil, les dije que era fácil. Bueno, en uno de los puntos bajos, en cualquiera, vamos a volver a tejer un punto bajo, porque es en el momento donde baja el pétalo. Acá, empezamos con un puntito bajo. Ahí, ajusto. Todas estas hebras las voy a ir escondiendo por un tramo, me las llevo por dentro de los pétalos, en este caso. Y ahora, en cada uno de los arcos vamos a tejer 7 varetas. En mi caso, solamente hice flores de 2 hileras de pétalos. Pero, por ejemplo, si ustedes quieren hacer alguna flor un poquito más grande, bueno, le dan una hilera más de arcos. Obviamente van a tener que aumentar la cantidad de cadenas hasta ver que pueden ir por detrás del pétalo, o por encima, mejor dicho, del pétalo, porque no estamos haciendo relieve, son flores planas. Entonces, punto bajo, 3 y 4, 7 varetas. Vuelvo a hacer un punto bajo aquí, que es donde había bajado el pétalo de la hilera anterior. Ahí. Entonces ya tengo la segunda hilera de pétalos. Y otra vez comienzo a rellenar este arquito de cadenas y así hasta terminar los 5 pétalos en total. Miren qué fácil. Me quedo tejiendo. Miren cómo tiene que quedarles. Fácil, hiper fácil. Esto si lo quieren aplicar en bordes de cortina, en puños de algún suéter, no. Les digo que quedan divinas. Ahora la vamos a aplicar en nuestra alfombrita. Miren, simple. Nada de relieve, porque obviamente esto es una alfombrita y no queremos tropezar. Si ustedes tienen miedo que esto resbale en algún piso, entonces del lado de atrás lo que pueden hacer es pegarle círculos de goma eva o si tienen la pistola encoladora de silicona caliente, le hacen algunas formitas en algunos de los extremos, en el centro, pero poquito, que no tenga mucho relieve. Eso ayuda un montón a que se adhiere al suelo. Otro tipo. Bueno, ¿qué nos queda? Simplemente coserla. Le damos unas buenas puntaditas todo alrededor. Vamos ahí dándole unas puntaditas, tomando un poco y un poco. Recuerden, ahí, bien planitas que queden. Y miren qué maravilla. ¿Qué les parece? Hacemos estas alfombritas. Bueno, esta está con reciclado, que está fantástico, y saben que me divierte mucho y me encanta porque podemos utilizar lo que tenemos en casa. Mezclen todos esos bollitos, háganse en estos multicolores, porque lo van a usar para muchos trabajos. Yo he hecho sacos con esto que queda fantástico, en lana así recuperada, ¿no? Estos ovillitos. Y acá tenemos otra con yute, que es la que les mostré en el inicio. Miren qué belleza, yute y con hilo de algodón combinado. También le apliqué unas florcitas planas
y queda fantástico para decorar nuestro hogar, para vender, para regalar. Recuerden que venimos ya muy cerca de lo que serían las fiestas, Navidad, que hacemos muchos regalitos y también podemos aprovechar y trabajar con nuestro tejido, el que hacemos nosotros. Ahí estamos. Me voy a quedar cosiendo la florcita y me despido. Les dejo un beso enorme, un gracias enorme por acompañar siempre y estar ahí atentos a los tejidos que hacemos, esto que tanto nos gusta, que el crochet amado. Un beso y nos estamos viendo. Chao.